En el verano de 1998, realicé un experimento científico tomándome a mí mismo como sujeto. Intenté ver si una persona podía vivir durante todo un mes comiendo nada más que alitas de pollo. Y la respuesta, bueno, no morí. No me dio raquitismo ni escorbuto, así que sí. Aunque para ser justos, no soy doctor. Esto no es un consejo dietético, pero lo digo porque hoy, 29 de julio, por razones algo extrañas, es el Día Nacional de la Alita de Pollo. Ya sabes, estos días nacionales a menudo son solo intentos descarados de mercadotecnia. Me parece bien. Y no soy solo yo. Gabriel Fontaine señala en el sitio web de la firma de investigación de mercados Gartner que en Estados Unidos se consumieron aproximadamente 1.45 mil millones de libras de alitas de pollo en 2022, con el estadounidense promedio consumiendo una libra y cuarto en 2023. Pero los aficionados a los deportes alcanzando 2.2 libras al año. Y no fue solo Estados Unidos. Fontaine escribe que el consumo global también marca el ritmo, con China consumiendo alrededor de 1.200 millones de libras de alitas cada año. Melissa Kravitz-Hofner explicó en una edición de enero de 2026 de la revista Forbes que el Consejo Nacional del Pollo estimó que los estadounidenses consumirían 1.480 millones de alitas de pollo solo durante el Super Bowl de 2026. Para ponerlo en perspectiva, ella señala que para consumir tantas alitas de pollo, una sola persona tendría que comer una alita cada 30 segundos desde la caída del Imperio Romano. Eso es muchísimo. De hecho, son tantas que ni siquiera el Imperio Romano habría podido abastecerlas. De hecho, los pollos que nos dan las alitas son un desarrollo relativamente nuevo en la ciencia avícola, la reflexión sobre aves de corral o el manejo de gallinas. Pero antes de que pudieran existir las alitas picantes, tenía que haber un nuevo tipo de pollo. Sé que los pollos siempre han tenido alas, o al menos los paleontólogos argumentarán que las alas existen desde antes que los pollos como tales. Evolucionaron hace más de 150 millones de años a partir de las extremidades delanteras emplumadas de dinosaurios terópodos ancestrales y aves primitivas como el Archaeopteryx, mucho antes de que existieran los pollos o incluso las aves modernas. Quiero decir, no tengo la respuesta al debate del huevo o la gallina, pero sí, las alas existen desde antes que los pollos. Así que, en teoría, las alitas de pollo siempre han existido, pero solo en cierto sentido. Tengan en cuenta que este es mi tercer episodio sobre la historia de los pollos. Así que, digamos, ya he hablado un poco de esta ave, pero como un breve resumen, los pollos no siempre fueron valorados por sus alas, o al menos por la carne de sus alas. De hecho, y esto siempre parece sorprender a la gente, pero la evidencia arqueológica sugiere que los pollos fueron domesticados y se difundieron a través del comercio, no por su carne ni por sus huevos, sino por el valor de entretenimiento de las peleas de gallos. Y pasaron algunos miles de años de interacción humana antes de que siquiera empezáramos a criarlos principalmente por los huevos, o más o menos por la carne. El consumo generalizado de pollos realmente no comenzó hasta el periodo helenístico, y aún así, probablemente los huevos seguían siendo lo principal, y el ave en su mayoría solo se comía después de que la producción de huevos disminuía. Y eso en realidad siguió siendo cierto durante otro milenio y medio. Para los años 20 los pollos todavía se criaban principalmente por los huevos, y en gran parte no de manera industrial. El Consejo Nacional del Pollo señala que en el siglo XIX, la producción avícola temprana consistía en que muchos hogares tuvieran parvadas en el patio trasero de pollos de doble propósito. Estos pollos proporcionaban huevos y de vez en cuando un pollo para la cena del domingo o de alguna festividad. Esto, por supuesto, no es un método de producción adecuado para 1.000 millones de canastas de alitas. Las cosas tenían que cambiar. Cabe destacar que, en ese momento, los pollos tenían un problema específico. Barry Morris del Buró Agrícola de Ohio explica que los pollos no prosperaban en el invierno. La producción de huevos, la incubación y la producción de carne en invierno eran muy difíciles, lo que hacía que la avicultura fuera estacional y costosa. El problema es que las gallinas naturalmente dejan de poner huevos cuando la cantidad de luz solar disminuye. Si iba a haber un exceso de alitas, alguien tenía que descubrir cómo lograr que las gallinas trataran el invierno como si fuera verano. La respuesta fue la iluminación artificial. Y esto, por supuesto, habría sido algo complicado en los siglos antes del foco del señor Edison. Quizás el primer uso exitoso de iluminación artificial para engañar a las gallinas ponedoras y hacerles creer que el invierno es verano vino, según T.T. Milby y R.B. Thompson, de la Estación Experimental de Agricultura de Oklahoma, en Stillwater, de un doctor E. C. Waldorf, en 1895. Trabajando en Buffalo, Nueva York,
para 1899, él afirmaba que usando su patrón sistemático de iluminación, sus gallinas promediaban 10 huevos por semana. La teoría fue probada y demostrada por otro pionero avícola, James Garfield Jimmy Halpin, quien fue el primer jefe del Departamento de Avicultura de el Colegio Agrícola de Michigan, ahora Universidad Estatal de Michigan. En 1906, según informan Milby y Thompson, él obtuvo resultados favorables al aumentar la producción de huevos en invierno mediante el uso experimental de luces. El proceso tomó algún tiempo en desarrollarse, en parte porque el acceso a la electricidad también tardó en llegar. Mientras que Thomas Edison había inaugurado la estación eléctrica de Pearl Street, trayendo la primera red eléctrica comercial a partes de Manhattan en 1882 para 1910, solo aproximadamente una de cada 7 casas estadounidenses tenía cableado eléctrico. Aún así, el valor comercial de la producción de pollos durante todo el año significaba, explicaron Milby y Thompson, que para alrededor de 1920 la práctica ya se usaba de manera general en el ámbito comercial. El proceso aún no estaba perfeccionado. Milby y Thompson escribían en 1941, y el momento exacto todavía era cuestión de experimentación. Esto y muchos otros avances en la ciencia avícola o el entendimiento de las aves fueron afortunados, ya que la demografía de la nación estaba cambiando. Michael T. Kidd, de la Universidad de Arkansas, Fayetteville, y Kenneth E. Anderson, de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, Raleigh, señalaron en una edición de 2019 del Journal of Applied Poultry Research que el siglo XX dio lugar a un rápido crecimiento poblacional en los centros urbanos. Y como resultado, la producción de huevos para su distribución en el mercado creció, y hubo muchas mejoras avícolas en esa época. En 1922 se introdujo la primera incubadora calentada eléctricamente, la Peter Petersim, número 1. La incubación artificial se había utilizado desde la antigüedad, y desde mediados del siglo XIX se usaban incubadoras calentadas con diversos combustibles, como carbón y queroseno, pero la incubadora eléctrica cambió las reglas del juego. No solo eran más precisas, sino que también podían ampliarse. Boyce Upholt escribe en la revista Noema en 2023. Una incubadora eléctrica para pollos puede parecer un dispositivo utilitario, pero es difícil exagerar cuánto alteró el destino del pollo. En lugar de perder meses apareando aves y criando polluelos, un granjero podía subcontratar todo el complicado proceso de reproducción y recibir a cambio un suministro constante de aves listas para poner huevos. Esto dio origen a un nuevo tipo de negocio, la planta de incubación, donde los huevos podían ser cuidados hasta que eclosionaran y luego los polluelos eran enviados a las granjas. McKenna explica que esto liberó a los granjeros de tener que elegir y mantener animales reproductores, y también de perder los meses en la corta vida productiva de una gallina cuando estaría incubando sus huevos en lugar de poner más. Ahora podían subcontratar esas tareas a un nuevo nivel de la industria. Miles de plantas de incubación enviaban pollitos recién nacidos por correo. Pero McKenna señala que eso no cambió a los pollos. Las razas de las que provenían esos pollitos seguían siendo seleccionadas para la máxima producción de huevos, no por el placer de comerlos después de que terminaran sus años de postura. El enfoque seguía centrado en los huevos. David Latch, de la División de Extensión Ganadera de la Universidad de Wisconsin-Madison, señala en su página web que el énfasis en la producción de pollos estaba en la producción de huevos. Las razas estándar Standardbred y las razas locales de pollos satisfacían la necesidad de huevos blancos o marrones. La carne era un subproducto que se obtenía cuando la producción de huevos de las ponedoras disminuía, o por los pollos jóvenes de bajo valor, que se criaban junto con las pollitas de reemplazo de alto valor. Esto representaba un problema. En 1920 se formó en Canton, Ohio, la Asociación Profesional de Fútbol Americano, precursora de la Liga Nacional de Fútbol Americano. El país ya estaba encaminado hacia lo que se convertiría en el Super Bowl, y las alitas de las gallinas que no ponían suficientes huevos para la señora Tweety no iban a satisfacer la demanda. Antes de que el país se enfrentara el domingo del Super Bowl, los productores avícolas necesitaban un pollo criado específicamente para consumo. Un pollo de engorda. El camino para conseguir los gallos necesarios y el anhelo por las gallinas pudo haber empezado a cambiar como resultado de un accidente. El Consejo Nacional del Pollo escribe que la señora Wilmer Steele, del condado de Sussex, Delaware, es citada a menudo como la pionera de la industria comercial del pollo de engorda. Lila Nolan escribe en el sitio web iClips que Steele accidentalmente pidió 500 pollitos en lugar de los 50 que tenía pensado. En lugar de cancelar el pedido, Steele crió los pollitos extra y los vendió como carne, marcando el inicio de la avicultura a escala comercial.
El éxito inesperado de Steele señaló el potencial de criar pollos específicamente para carne, práctica conocida como la cría de pollos de engorda. El consejo escribe que su pequeño negocio fue tan rentable que para 1926 la señora Steele pudo construir un galpón para pollos de engorda con capacidad para 10,000 aves. Aún así, señalan que los huevos seguían dominando el mercado. Las semillas del cambio se sembraron en las décadas de 1920 y 1930, cuando las granjas especializadas en huevos comenzaron a expandirse en Nueva Inglaterra y el Medio Oeste. Aparecieron algunas operaciones especializadas en pollos de engorde en la región de Delmarva, que es Delaware, Maryland y Virginia, pero no fueron suficientes para hacer una diferencia significativa en el suministro de carne de pollo. La Segunda Guerra Mundial aumentó drásticamente la demanda. El sitio web del Museo del Patrimonio Agrícola de la Universidad Estatal de Dakota del Sur explica que muchos productos fueron racionados durante la Segunda Guerra Mundial, y uno de ellos era la carne. La carne de res y de cerdo se volvió limitada de repente, pero no el pollo, lo que presentaba dificultades para llevarlo a las tropas. Y por lo tanto, el pollo se volvió mucho más común a la hora de cenar, aunque el museo señala que esto fue un cambio de mentalidad para muchos, ya que no creían que las aves de corral fueran una fuente de proteína. Así que se llevó a cabo una reeducación. Kay Silver explica en su sitio web, La Granjera Silver, que junto con su impulso para crear huertos de la Victoria, el gobierno también tenía una iniciativa de crianza de gallinas para la Victoria. La idea era que la gente criara gallinas en su patio trasero. Un folleto de 1943 señalaba que una pequeña parvada de gallinas podía ayudar a la familia con un huerto de la Victoria para producir más alimentos para el consumo en casa, siempre y cuando las gallinas se mantuvieran fuera del huerto y las regulaciones locales permitieran tener gallinas. El Museo del Patrimonio Agrícola explica que el fomento de la producción avícola provocó que surgieran muchas parvadas de gallinas y pavos en los patios traseros. Al no quitarles otras fuentes de carne a las tropas, el patriotismo impulsó la producción avícola. El gobierno estaba bastante contento de proporcionar educación sobre el manejo de gallinas, explicando conceptos como el mejor uso de la iluminación artificial. Silver escribe que los carteles, folletos, boletines informativos, boletines impresos y catálogos parecían estar alentando tanto los huertos de la Victoria como la crianza de gallinas para la Victoria. Los ciudadanos debieron haberse sentido inundados por el aluvión de información disponible para ellos. El consumo doméstico de aves de corral se disparó. El consumo per cápita de pollo pasó de alrededor de 18 libras durante la década de los años 30 a 31 libras en 1943. El museo escribe que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos informó que la producción de pollos en Dakota del Sur aumentó de 9.1 millones de aves en 1942 a 11.5 millones en 1944. La producción de pollos y pavos aumentó drásticamente a principios de los años 40, lo que también elevó la moral. Sin embargo, este aumento en la producción no benefició mucho a los pollos de engorda. Aunque se incluyeron algunos pollos de engorda, la producción seguía enfocándose en los huevos. Los huevos podían deshidratarse y enviarse a las tropas, así que la gran mayoría de la producción industrial de pollos se usaba para ese propósito. Pero incluso en casa, donde la gente comía más aves que nunca, Marion McKenna escribe en una edición de 2018 de National Geographic que elegir aves por la cantidad de huevos que podían poner era una estrategia inteligente durante las privaciones de la Gran Depresión y las restricciones de la Segunda Guerra Mundial. Eso maximizaba la cantidad de proteína que podías obtener de un ave sin sacrificar a la propia ave. No fueron las demandas de la guerra, sino la competencia que vino después, la que dio origen a la bonanza del pollo de engorda. Pero después de la guerra, escribe McKenna, cuando la carne de res y de cerdo salieron del racionamiento, los huevos parecían poco atractivos en comparación, y la falta de músculo sabroso en las gallinas ponedoras las hacía una alternativa insuficiente. La gente había reducido voluntariamente su consumo de carne durante mucho tiempo para apoyar la guerra. Ahora querían darse un gusto. Latch escribe que el regreso de los soldados después de la Segunda Guerra Mundial provocó grandes cambios en la sociedad estadounidense. Estados Unidos exportaba carne de res y cerdo a la Europa devastada por la guerra, y el baby boom creó una gran demanda de proteína económica. Esto generó la urgencia en la industria avícola de desarrollar un pollo de engorda que creciera rápido y fuera eficiente. La solución vendría de la Great Atlantic and Pacific Tea Company, conocida también como A&P. La cadena de supermercados más grande del país también era el mayor minorista de pollo del país. Y en 1945 la AIP estaba interesada en mejorar la calidad de los pollos de engorda del país. Trabajando con el Departamento de Agricultura, y escribe McKenna, con el respaldo de la AIP y el apoyo de todas las principales organizaciones avícolas y de huevos del país,
El USDA patrocinó el concurso del pollo del mañana. Esta serie de concursos estableció estándares específicos diseñados para crear un pollo que creciera más grande y rápido, y que produjera mayores cantidades de carne de pechuga y muslo. Para incentivar la participación, la AIP ofreció un premio de $10,000. Los concursos estatales, que comenzaron en 1946, continuaron con concursos regionales y finalmente terminaron con una competencia nacional con 40 finalistas, celebrada en la Estación Experimental Agrícola de la Universidad de Delaware en 1948 y siempre. Latch explica que los huevos se enviaban para incubarse en instalaciones especialmente construidas, donde los pollos nacían y se criaban en condiciones controladas con una dieta estándar. Los pollitos eran monitoreados de cerca y se les hacía un seguimiento para registrar su aumento de peso, salud y apariencia. Y después de 12 semanas, las aves eran sacrificadas, pesadas y evaluadas de acuerdo con la tarjeta de puntuación estándar. El programa tuvo mucha publicidad. Alex Coe informó en la revista Modern Farmer en 2014 que el AIP y el USDA querían entusiasmar al público para que comiera más pollo, el cual prepararon para varias cenas durante las finales, además de patrocinar conciertos, bailes, un desfile y un rodeo. Incluso hubo una reina del pollo del mañana. Los dos primeros premios fueron para una línea de Plymouth Rocks, blancos criados por Henry Saglio de Connecticut, y un híbrido de New Hampshire, de la costa este, y Cornish, de la costa oeste, criado por Charles Bantrus, de California. Así es, al final, las dos líneas se cruzaron, dándonos el pollo de carne del cruce Cornish Rock, de hombros rojos y cresta de guisante. Los pollos de engorda actuales son híbridos blancos de cresta simple. El resultado transformó la industria, pasando de razas puras a principios científicos de la genética. Las incubadoras de huevos podían producir en masa la nueva raza, pero los pollos híbridos no conservaban sus rasgos al reproducirse si los granjeros los cruzaban en sus propias tierras, obligando a los agricultores a comprar nuevos pollitos de las empresas de cría en cada ciclo. Y produjo un pollo gordo, carnoso y de rápido crecimiento. Latch explica que el ganador produjo un pollo de engorda de casi 2 kilos en 12 semanas, con 5,5 kilos de alimento. Él señala que prácticamente todos los 20,000 millones de pollos que existen hoy en el mundo pueden rastrear su ascendencia hasta las dos razas del concurso. Entre 1950 y 1960, el negocio avícola pasó rápidamente de ser una actividad secundaria en pequeñas granjas a convertirse en una agroindustria moderna e industrializada. La producción anual se disparó de aproximadamente 631 millones de aves en 1950 a más de 1.800 millones de aves en 1960. El consumo anual per cápita de pollos de engorda en Estados Unidos aumentó de aproximadamente 13 a 15 libras a 23,6 libras para 1960. La producción total se expandió aproximadamente 5 veces durante la década de 1950, ya que el pollo pasó de ser un lujo raro a convertirse en un alimento básico cotidiano. Las técnicas de fritura a presión permitieron el crecimiento de grandes cadenas. Kentucky Fried Chicken, Church's Chicken y Chicken Delight fueron todas fundadas en la década de 1950. Las alitas que se supone que celebramos hoy fueron inventadas en Buffalo, Nueva York. Así que las alitas picantes de búfalo no tienen nada que ver con los animales que compiten en concursos turísticos de lanzamiento. Existen historias contradictorias. La más popular es que la receta, que básicamente consiste en alitas segmentadas, fritas, cubiertas con una mezcla de mantequilla y salsa picante Frank's Red Hot, y servidas con apio y aderezo de queso azul, fue inventada en 1964 por Teresa Bellissimo, quien junto con su esposo Frank era dueña del Anchor Bar en Buffalo. Las alitas fueron una receta improvisada, creada, según cuenta la historia, porque unas alitas habían sido entregadas por error al bar, o, alternativamente, como un bocadillo hecho deprisa para algunos amigos de su hijo, tarde en la noche. El Anchor Bar todavía existe, todavía sirve alitas picantes, aunque el bar ya no pertenece a los Bellissimo. Otra historia dice que la idea vino de John Young, quien tenía un restaurante en Buffalo llamado Wings and Things, y que a principios de los años 60 servía alitas fritas con una salsa mambo a base de tomate. Young afirma que fue su restaurante el que inspiró a los Bellissimo, aunque los puristas señalan que las alitas de Young estaban empanizadas y se freían enteras, no en secciones. El sitio web de la estación de radio de Buffalo BBRK explica el origen de las alitas de pollo, y quién se lleva el título de ser el primero en servirlas en el oeste de Nueva York es un tema tan candente como la salsa suicida en ciertos círculos. Pero claramente fue el modelo de los Bellissimo, fritas, seccionadas, sin empanizar, servidas con queso azul y verduras, el que más reconocemos hoy en día.
Ya sabes, ahora se han expandido a numerosos sabores e incluso incluyen blasfemias como sustituir el queso azul por aderezo ranch o las alitas sin hueso. La ciudad de Buffalo declaró lo que se ha convertido en el Día Nacional de las Alitas de Pollo, el 29 de julio de 1977. ¿Por qué el 29 de julio? Eso parece que nunca se ha explicado. Pero algunos sugieren que el alcalde de Buffalo, Stan Makowski, intentaba levantar la moral después de que una devastadora tormenta de nieve en enero matara a 23 personas en el oeste de Nueva York. Para resaltar la conexión con la cultura popular, Buffalo ahora organiza un festival anual de alitas de pollo de Buffalo. Pero curiosamente, el festival se inspiró en un festival ficticio de la película de 2001 Osmosis Jones. El sitio web del festival señala que Bill Murray interpretó a un comedor compulsivo con el objetivo de asistir al Super Bowl de la comida chatarra, el Festival Nacional de Alitas de Pollo de Buffalo. Irónicamente, no existía uno. Es un ejemplo de la vida imitando al arte. Entonces, ¿por qué las alitas picantes se volvieron tan populares? Bueno, un argumento es que están relacionadas con el fútbol americano, que es un deporte que normalmente se ve en grupo, y las alitas son especialmente adecuadas para eso, porque son fáciles de compartir. Algunas personas argumentan que a los restaurantes en realidad les gusta servirlas porque el picante de las alitas ayuda a vender cerveza. Algunos dirán que su popularidad aumentó junto con el ascenso de los Buffalo Bills, el equipo de la Liga Nacional de Fútbol Americano que al menos participó en 4 Super Bowls consecutivos en los años 90. Una razón por la que se hicieron más populares es que la carne de las alitas era, bueno, barata. Las alitas solo tienen un 30% de carne, así que no eran un corte preferido. A menudo simplemente se desechaban o se hervían para hacer caldo, así que eran menos costosas que otras piezas de pollo. Pero irónicamente, la demanda de alitas ha hecho que el precio suba. Así que ahora en la tienda, las alitas te van a costar aproximadamente el doble por libra que los muslos o piernas, y hay un recargo considerable en la mayoría de los restaurantes. Aunque solo tienen más o menos mi edad, las alitas nunca se habrían convertido en el antojo popular que son hoy, si no fuera por una serie de desarrollos tecnológicos en la ciencia avícola que ocurrieron durante la primera mitad del siglo XX, que transformaron uno de los alimentos más antiguos del mundo. Entonces, ¿qué opinas? ¿Alitas planas, muslitos o, sin hueso? ¿Tiene que ser queso azul o el aderezo ranch es aceptable? Cuéntenme en los comentarios. Espero que hayan disfrutado ver este episodio de The History Guy. History deserves to be remembered. Y si fue así, siéntanse libres de darle like, suscribirse y compartir al chico de la historia con sus amigos. Y si también creen que la historia merece ser recordada, entonces pueden apoyar a The History Guy. History deserves to be remembered como miembros en YouTube, como seguidores en nuestra comunidad en Locals, O como patrocinadores en Patreon. También pueden visitar nuestra increíble tienda de productos o reservar un mensaje especial de The History Guy, History deserves to be remembered en Cameo.